Canadá está pidiendo sanciones a México, motivados segurísimamente por la iniciativa de ley preferente que envió el presidente de la República sobre el tema de la generación de energía eléctrica. Pero el gobierno canadiense entonces no observa que si se trata de defender al medio ambiente como ellos fundamentan las sanciones que piden para México, pues todos sabemos que las mineras canadienses asentadas en México, particularmente la minera canadiense que ya destruyó el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza técnicas altamente contaminantes. Ahí no dice nada Canadá. Esa es una lucha que se emprendió desde hace varios años por parte de los pobladores de San Luis Potosí, especialmente de esa región donde estaba el Cerro de San Pedro, que incluso forma parte todavía del escudo de San Luis Potosí, pero ya no existe. Entonces la técnica que utilizaron estas mineras canadienses es la técnica llamada técnica de explotación de tajo a cielo abierto. ¿Qué significa? Que ya no es la minería tradicional, que se van haciendo los túneles, se van escarbando, se va siguiendo la veta de oro o plata y ahí se va, en la profundidad de la tierra, se van extrayendo los minerales. No, ahora lo que ellos hacen, porque históricamente de ese lugar se extrajo una gran cantidad de oro y plata durante el periodo de la colonia española, ahora lo que ellos hacen es explotar los cerros, es dinamitar los cerros, acaban con toda vida animal y vegetal que existe ahí, aunque hacen la finta de que previamente rescatan algunas especies vegetales y tienen su vivero para, según ellos, repoblar posteriormente a la explotación de los minerales ese cerro con esas especies únicas, algunas de ellas de plantas, lo cual es absurdo porque el cerro ya lo acabaron, ahora hay un boquete enorme que sigue creciendo y, repito, matan toda vida terrestre, animal y vegetal. Por otro lado, como utilizan compuestos químicos altamente venenosos y contaminantes, los líquidos lixiviados que se supone se captan en unas mallas especiales, si estos líquidos, porque siempre pasa, y se infiltran a los mantos acuíferos, pues eso es altamente mortal incluso para los seres humanos. Además, las explosiones que hacen pues generan también una gran cantidad de polvos, entonces contaminan el aire, la tierra y el agua, pero ahí no dice nada. Entonces eso quiere decir que el gobierno canadiense no está utilizando la misma vara para medir la contaminación que generan las empresas mineras de origen canadiense y por otro lado pretenden aplicarla, pero yo entiendo que es fundamentalmente porque están muy molestos con esta iniciativa que envió el presidente y que además, motivado por la falta de suministro de gas de Texas hacia México, el gobierno mexicano pues utilizó para la generación de energía eléctrica algunas plantas de generación de energía eléctrica que se mueven con distintos tipos de combustible para generar energía eléctrica, tomando en cuenta que esas plantas pues prácticamente ya estaban chatarrizadas por los gobiernos neoliberales que le permitieron en esa circunstancia la entrada de las empresas, sobre todo españolas y sobre todo Iberdrola, para la generación de energía eléctrica. También seguramente están muy descontentos porque, a diferencia de algunos expertos, entre comillas, que recomendaban que el gobierno mexicano ya no debiera construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pues la está construyendo el gobierno mexicano con el objetivo de lo que dijo hoy el presidente, de ser autosuficientes en la producción, particularmente gasolina y diésel. Y de acuerdo al proyecto del presidente, una vez concluida la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y una vez reconfiguradas es decir, modernizadas las otras 6 refinerías que tenemos en el país, dejaremos de importar gasolinas y diésel del extranjero. Es decir, recuperaremos la autosuficiencia
en este tipo de combustibles. Y como para ellos eso representa grandes negocios, pero para el gobierno que encabeza el licenciado López Obrador, más que negocios es fijarse en el bienestar del pueblo y en la soberanía nacional, pues hay un choque contrapuesto, de ideas contrapuestas totalmente. Además, el presidente reafirmó a pregunta de una reportera que no habrá aumento en las tarifas de energía eléctrica. Y lo recalcó, no habrá aumento real. Ese es un concepto económico. Uno es el precio nominal de las cosas, que se expresa en 1,000 pesos, 1,500 pesos, y otro el precio real o el costo real que se saca tomando como base también la inflación. Entonces no va a haber aumento de las tarifas de energía eléctrica desde el punto de vista real. Es decir, solo se va a considerar, como lo ha explicado el presidente, el aumento de la inflación, pero desde el punto de vista real no hay aumento en las tarifas de energía eléctrica, y lo sostuvo el presidente. Porque los agoreros de la derrota de este proyecto que encabeza el licenciado López Obrador, diario afirman lo contrario, que va a haber aumento de la energía eléctrica. Ya pasaron 2 años que dijeron lo mismo y que iba a haber gasolinazos, y efectivamente no ha habido ni un solo gasolinazo desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lógicamente que los gasolinazos se daban, hoy él hizo mucha referencia también a Claudio X González, en el sentido de que él, el padre, fue consejero de Salinas, fue consejero de algunos gobiernos neoliberales, y uno de los consejos que daba pues para recabar más recursos era duplicar el precio de las gasolinas, que fue en el caso del último presidente neoliberal. Bueno, ellos no ven las necesidades del pueblo, no ven las penurias del pueblo. Lo que les interesa es, en el mejor de los casos, mantener un macroequilibrio económico, pero en el fondo es llenar sus bolsillos a costa de las necesidades de nuestro pueblo. Esto entonces está originando que todos estos grupos se aglutinen nuevamente y de manera velada en algunos momentos y en otros de manera abierta, pues inicien una embestida dura contra el presidente. Él dijo hoy, por ejemplo, que se está creando una especie de consejo judicial donde se agrupan algunos exministros, algunas asociaciones de abogados que van a interponer una gran cantidad de amparos para tratar de frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y para tratar de frenar también el Tren Maya y seguramente otros proyectos relevantes que este gobierno está realizando. Pero entonces se va ligando la cuestión de orden económico que a ellos les interesa mantener, la cuestión de orden político que puede llegar a la compra de funcionarios o de diputados o de senadores para orientar las cosas según sus intereses corporativos, y la otra es la lucha ideológica. En este tenor, el presidente de la República hoy exhibió una parte de un video que también dijo se utilizó con recursos de estos grupos, donde ya sabemos está el Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González, y seguramente también los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, el llamado Círculo Rojo, donde en el año 2006, hoy repito, el presidente exhibió la parte de un video que iba orientado a atacar a López Obrador de populista. Ya ven que ese concepto desvirtuado totalmente se ha extendido y parece ya un sofisma del periodo neoliberal de acusar a alguien de populista cuando está haciendo acciones en beneficio del pueblo, y lo toman ya hasta como un adjetivo de descalificación. Entonces en ese video sale acciones contra López Obrador y terminan diciendo que López Obrador es un peligro para México. Aunque si lo viéramos en el fondo, creo que, como me decía un dirigente ferrocarrilero cuando yo era pequeño, noticia que veas en el encabezado de algún periódico, hay que leerla al revés. Si el periódico dice que todo está muy bien, que el gobierno está haciendo muy bien las cosas, hay que leerlo al revés, es que están mal las cosas. Entonces aquí, tomando ese o recordando ese consejo, cuando se habla de peligro para México,
están sacando a relucir su subconsciente de que los verdaderos o el verdadero peligro para México lo constituyen esas acciones que se reflejan en corrupción, en nepotismo, en enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva más atrás. Por ejemplo, en el año 1991, por eso fíjense lo que vamos a decir, yo creo que les molesta muchísimo cuando el presidente habla de que México ya no es tierra de conquista. Pues en el año de 1991 se reunieron Salinas de Gortari, el rey de España, Felipe González, de la socialdemocracia, algunos presidentes del continente latinoamericano, una reunión sobre la hispanidad, que realmente en el fondo fue una reunión para la nueva reconquista de América Latina. Por eso cuando el presidente habla, y yo creo con conocimiento de causa, de que México no es tierra de saqueo, México no es tierra de conquista, pues más se enervan estos grupos que preconcibieron un plan que no empieza en 1991, aunque ahí fue esta reunión aquí en pleno periodo neoliberal, sino que se remonta a tiempos de cuando México, que hoy se cumplen 200 años de la consumación de la independencia, desde que consumó su independencia, siempre ha habido la pretensión de la corona española otra vez de reconquistar las tierras que en un tiempo el soberano fue el rey de España, que era prácticamente toda América Latina, y Portugal con el rey de Portugal. Pero en este caso, el presidente ha sido muy claro. Ahora, si nosotros observamos esa reconquista de México, que en el periodo neoliberal se llevó a cabo de manera tremenda, ¿quiénes están atrás de esto? Pues grandes empresas, por ejemplo, Prisa, que es un conglomerado donde intervienen distintos medios de comunicación que se lanzan duro contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra, Unión Fenosa, es la misma situación, el mismo bloque. Otro, el Banco Bilbao Vizcaya, ¿de dónde vienen? De España. Otra, Iberdrola, España. Repsol, España. OHL, España. Y así podríamos decir otras. Pero en el fondo, como algún escritor lo comentó hace poco, pues España como que se ha convertido en el capataz tanto de los países más industrializados de Europa como de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando estamos planteando estas cosas, ustedes entienden entonces que lo que en el fondo está, que hemos dicho ya varias veces, es una profunda lucha ideológica. Porque está la lucha ideológica, es la lucha de las ideas, la lucha política es la lucha por tener el poder político. López Obrador lo pone al servicio del pueblo, estas empresas al servicio de los intereses de las transnacionales, y la lucha económica, todo se combina, todo se conjuga. Entonces, estos grupos están dando una lucha económica muy fuerte porque sus intereses económicos y sus privilegios han ido a la baja. La lucha política porque los que mantuvieron esos privilegios eran los partidos políticos del periodo neoliberal, PRIAN y ahora PRIAN-PRD, y en esencia la coalición va por México, que habíamos dicho van por el dinero de México. Y desde el punto de vista ideológico, pues vuelven a exaltar el tema del populismo y el tema del comunismo, como lo hizo Frena durante todas sus manifestaciones. Entonces nosotros debemos estar muy claros, hay una lucha ideológica muy fuerte, y un gran pensador mexicano decía que quien gana la batalla de las ideas gana todo. Entonces, si ganan ellos la batalla ideológica y llegan a convencer por medio de los medios de comunicación, el chanchullo, la desinformación, etcétera, un sector importante de la población, bueno, pues entonces ya la situación es compleja, porque de ahí se viene otra vez por parte de ellos lo que se llama la toma del poder político por medio de estas grandes empresas transnacionales y de la oligarquía nacional para poner los recursos humanos, financieros, económicos, naturales, energéticos del país en manos de un núcleo privilegiado de empresas. Y en consecuencia, en el terreno económico, pues otra vez, la depauperación del pueblo de México, la cancelación de los programas que benefician a millones de mexicanos y la succión de estos recursos económicos para engordar los bolsillos, repito, de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional.
Entonces hoy el presidente de la República, como diario lo hace, pues está insistiendo mucho en hacer claridad ideológica, política, y también que veamos el sentido económico de los programas de gobierno que se han estado gestando. No podemos retroceder, eso quisiera la derecha, eso están empeñados en que México retroceda, pero somos la inmensa mayoría de mexicanos que vemos día con día cómo la aplicación de estos programas está ayudando a sacar a nuestro pueblo de la desesperanza, de la pérdida de su autoestima, y está resurgiendo el orgullo de México, el orgullo de ser mexicanos y también el orgullo de construir una patria libre, independiente, próspera y soberana. Pues esa es la lucha en la que estamos enfrascados. Cada quien decide y toma su lugar. O alguien toma el lugar al lado de los conservadores, que por cierto, y el presidente también dijo, cuando México, el ejército mexicano, el presidente Juárez triunfaron sobre Maximiliano de Habsburgo y los traidores, y recordamos que los fusilaron en el Cerro de las Campanas, algunos decían, pues ya se acabó el conservadurismo, ya no va a regresar. Hoy el presidente recordó que eso duró poco y el conservadurismo regresó con Porfirio Díaz. Entonces dice el presidente, el pensamiento conservador nunca muere, siempre está presente. Incluso, dijo, dentro de los funcionarios medios o dentro de algunos técnicos administrativos que se heredaron del régimen neoliberal, pues toda su mentalidad, su orientación está conformada por las tesis conservadoras neoliberales. Pues es una lucha que también se libra en todos los terrenos. Pero repito, cada uno de los mexicanos tomará su posición. O se está al lado del conservadurismo, de las posiciones del regreso, de la vuelta al neoliberalismo, al control de la oligarquía del poder político y a la sustracción de recursos naturales de nuestra patria, o se está del lado de la 4T, que plantea un proyecto, repito, independiente, soberano, en beneficio del pueblo y de las familias mexicanas. Cada mexicano decide. Nosotros estamos a favor, evidentemente, de la 4T y llamamos a todos los mexicanos a sumarse a este gran esfuerzo que encabeza el presidente de la República. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, nos gustaría, como lo hacen ya muchos de ustedes, que nos digan su comentario en el Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Además, aprovecho para agradecer a las personas que se han suscrito como colaboradores de nosotros en Facebook. Pues que pasen muy buen día y que tengan excelente día hoy. Gracias.